Bienvenidos al webinar Conecta su palabra de Ministerios 242. Entonces hemos visto ya algunos temas acerca del discipulado. Bienvenidos todos a este webinar del Ministerios 242, que tiene como objetivo ser de edificación para el creyente, para el cuerpo de Cristo. Y bueno, en esta oportunidad estamos viendo todo sobre el discipulado, o casi todo sobre el discipulado. En la introducción vimos los beneficios del discipulado, algunos de ellos. Después vimos llamados al discipulado, qué es un discípulo, la gran comisión como un mandato. Después vimos el tema, un discípulo permanece en la palabra. Vimos también la semana pasada la importancia del discipulado, y el día de hoy estaremos viendo, con la ayuda de Dios, dos temas más: la máxima evidencia del discípulo y el costo del discipulado. Entonces, bueno, estaremos viendo primero Dios estos dos temas, y si les parece oramos y comenzamos, ¿sí? Ok, Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por la vida, Señor, porque pues todos pensamos que el día de mañana estaremos acá, Señor, y hace una semana nos reunimos y con la expectativa de volvernos a ver, y Señor, pero qué importante es que podamos estar conscientes de que, como dice tu palabra, nuestra vida es como un suspiro, Señor, que pasa tan rápido, y te queremos agradecer esta noche por permitirnos estar delante de ti, abriendo tu palabra, estar en comunión contigo, Señor, conocerte un poquito más, afirmar o reafirmar ciertas cosas que tú has venido hablando a nuestro corazón en años anteriores probablemente, o que probablemente por primera vez, Señor, estamos conociendo. Sigue formando en nuestro corazón un corazón de discípulos, Señor, tuyo. Queremos conocerte, queremos seguirte de cerca, queremos estar en primera fila y ver lo que tú haces, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, aún por las aflicciones, por las situaciones difíciles, porque esas nos ayudan a voltear hacia ti, nos ayudan a confiar aún más en ti, y también nos recuerdan que el cielo no es aquí, Señor, que Señor, ese tiempo cuando estaremos contigo en tu presencia, Señor, no se va a comparar con ni el mejor momento que tengamos en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, sus familias, Señor. Tú conoces sus necesidades en su corazón, sus necesidades espirituales, físicas, económicas, de salud. Te ruego, Señor, que de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a las riquezas de tu gracia, Señor, tú sigas añadiendo, Señor, propósitos, sigas añadiendo tus bendiciones de acuerdo a tu voluntad, Señor, sabiendo que la bendición más grande que hemos tenido es a tu Hijo Jesucristo, Señor, y junto con Él, nos has dado todas las cosas. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien. La máxima evidencia del discípulo, o el distintivo más grande del discípulo. Entonces, perdón, estamos entrando en nuestro capítulo 6. Se dice que hay dos cosas que se ven desde la luna. La primera cosa es la muralla china, y la segunda cosa que se ve desde la luna es un discípulo amando y sirviendo a los demás. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Porque en este verso encontramos el mayor distintivo, la mayor evidencia de un discípulo de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Entonces, abre tu Biblia, abre tus ojos
pero también abre tu corazón y conecta su palabra a tu vida. Dice así, Juan capítulo 13, verso 35. Son palabras de nuestro Señor. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieran un entendimiento teológico totalmente estable, ¿no? Si tuvieran por lo menos 40 años de creyentes sirviendo en una iglesia, si tuvieran la denominación fulana de tal, no, ninguna de esas cosas, ¿verdad? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y el amor no es subjetivo, el amor es Jesús, es una persona, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro Padre Celestial. Y de tal forma que al parecernos a Él, al ser discípulos de Jesús, podemos amarnos unos a otros de esta manera, ¿verdad? Y como ya hemos visto en la Gran Comisión, Jesús nos encomienda a que vayamos y hagamos discípulos. No nos encomendó a ser conversos o a ser creyentes, ni mucho menos nos encomendó a ser simpatizantes o followers de Cristo, ¿verdad? Sino nos instó a que vayamos y hagamos discípulos de nuestro Señor, siendo el mundo entero nuestro límite. Y eso lo vimos a detalle en la Gran Comisión. El énfasis no está en el evangelismo, el énfasis de la Gran Comisión está en el discipulado. Tenemos que tener en mente, claro, tienen que nacer de nuevo, ya lo vimos a detalle esto, pero no termina ahí, ahí comienza todo, ¿verdad? Queremos llevar a la gente a la madurez espiritual, queremos llevar a la gente a que conozcan de Cristo, pero no solo que le conozcan, que le contemplen, sino que también le sigan de cerca, ¿verdad? Como el apóstol Pedro dice, que ejemplo nos ha dado el Señor para que podamos seguir sus pisadas, su manera de pensar, su manera de ser, y eso es discipulado, ¿verdad? Entonces, en el contexto bíblico, amar y servir son sinónimos. Eso es algo muy interesante, ¿verdad? El mundo dice amar, pero no está dispuesto a servir sacrificialmente. El mundo ve el amor como algo emocional, ¿verdad? Incluso como algo erótico, ¿no? Ve el mundo el amor de esa forma, lo ve como un sentimiento. Eso es lo que el mundo tiene que decir sobre el amor, ¿no? Y si no hay un interés personal para con otra persona, pues dice entonces no vale la pena amar a esa persona, ¿no? Y solo piensa un poco en la cultura, en la música, ¿no? Hay muchos intérpretes y autores que cantan sobre el amor de manera romántica, pero sabes, la mayoría de ellos no aman realmente a sus propias familias, a sus propios hijos, a sus esposas. Y de tal forma que el amor, tú y yo lo sabemos, no es un sentimiento, es mucho más allá. Dios es amor, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y José dice, uno de ellos, exacto. Sí, hay muchos cantautores que hablan acerca del amor, pero realmente están lejos del amor. Si queremos la definición perfecta del amor, tenemos que ver la cruz de Cristo. Tenemos que ver su vida, su obra, ¿verdad? Tenemos que ver lo que Él hizo por nosotros. Y ahí encontraremos la definición perfecta del amor. Entonces, un verdadero discípulo de Cristo tendrás siempre congruencia con su carácter y con sus hechos. Si ustedes se dan cuenta, en este webinar hemos enfatizado mucho el conocer a Cristo por medio de la palabra, el ser transformados por Él, el contemplar a Cristo, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de que es importante que el corazón y el carácter de un discípulo
sea transformado por el Señor. Si se dan cuenta, no hemos visto realmente metodología sobre un discípulo o cómo discipular y qué métodos usar, porque creemos que lo más importante es que podamos ser conformados, ¿verdad? Que nuestro carácter, que nuestro corazón sea conformado al de Cristo. Y eso es lo que hace a un discípulo. No tanto lo que hace, sino lo que es, ¿verdad? Y obviamente si eres un discípulo de Jesús, por consecuencia vas a hacer obras similares a las que Jesús hizo, ¿verdad? Y una de las más importantes es precisamente amar a otros. Entonces, como decíamos hace un ratito, amar y servir en la Biblia son sinónimos. Nadie puede decir que ama al Señor, que ama a su prójimo, si no le está sirviendo, ¿verdad? Amar sacrificialmente, servir sacrificialmente, no por interés como el mundo lo hace o quiere hacerlo, ¿verdad? Sino de una forma totalmente distinta. Alguien dijo alguna vez, aprendemos directamente del Señor y de su palabra para poner en práctica lo que hemos aprendido. Y creo que eso es discipulado, ¿verdad? ¿De qué sirve aprender todas estas cosas? Llenar nuestra mente, nuestras notas, nuestra libreta de información. ¿De qué sirve? Sino para ponerlo por obra, ¿no? Entonces me gustó esta frase. Aprendemos directamente del Señor y de su palabra para poner en práctica lo que hemos aprendido. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Por eso es que es mucho más que un alumno. Un alumno de pronto pues simplemente aprende algo, ¿no? Si estuviste en la prepa, en la universidad, pues tenías que ir a clases y pasar ciertas clases, aunque no te identificaras con esas materias, pero pues por tu currículum y todo esto, para seguir avanzando tenías que aprobar estas clases, ¿no? Y pudiste haber sido incluso un buen estudiante, pero no necesariamente te identificabas con esa materia en especial o con ese profesor, ¿verdad? Por eso es que un discípulo es mucho más que un estudiante, que un alumno. Un discípulo tiene que ver con un carácter similar al de su Señor, al de su Maestro, ¿verdad? Entonces, en el primer siglo, cristiano y discípulo eran términos intercambiables. Hoy día no es común hacer referencia de ambos conceptos como uno solo. Esto es algo triste, ¿verdad? Porque a veces tenemos que ser más específicos y decir, bueno, es un creyente, pero no necesariamente es un discípulo, ¿no? Pero en el primer siglo, otra vez, en la iglesia del primer siglo, eran casi sinónimos, cristiano y discípulo, porque un cristiano era un discípulo, ¿verdad? Y obviamente un discípulo era un cristiano. El camino del discípulo no es sencillo y parte estaremos viendo en un rato más el costo del discipulado. Hay un costo, sí, hay un costo, ya lo hemos mencionado. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿verdad? El creer en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es gratuita, es por gracia de Dios. La salvación es de Dios. Pero el discipulado, por otro lado, te costará toda tu vida. El discipulado sí tiene un costo. Y sí, el camino del discipulado no es un viaje a Disneyland, ¿no? El camino al discipulado sigue siendo estrecho, como Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7. Es estrecho ese camino. Y amar y servir a otros no es nada sencillo. De hecho, es imposible amar y servir como Cristo lo ha hecho. Por eso necesitamos de su espíritu, necesitamos de su poder para amar y servir a los demás. Esa es una realidad. Déjame platicarte, hace un par de semanas un hermano muy querido nos compartía en la iglesia en la que pertenecemos las 3 posiciones que una persona puede tener. Y hablaba de la primera posición o la primera postura, que antes de Cristo
todos somos egocéntricos, ¿verdad? Pensamos que la vida se trata de nosotros, que el mundo debe girar alrededor nuestro. Pensamos que todos los demás tienen que servirnos, ¿verdad? Y nos enojamos con mucha ira y con amargura cuando la gente no nos reconoce y no nos sirve como estamos pensando que debería servirnos. Y esa es la primera postura, antes de Cristo, ¿verdad? Somos egocéntricos. Ya en Cristo, cuando comienzas a poner a Jesús en el centro de tu vida, ¿verdad? Cuando pones su palabra en tu corazón y empieza a gobernar Cristo a través de su palabra en tu vida, ¿verdad? En humildad y en obediencia respondemos a Él. Ya no somos nosotros mismos el centro de nuestras propias vidas. Ya no somos los reyes, las reinas de nuestra propia vida. De pronto empezamos a ser cristocéntricos. Y esta es la segunda postura que nos decía este hermano. Y esa es la idea, que seamos cristocéntricos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, de nuestras relaciones, de cada área de nuestras vidas. Y el efecto inequívoco de que verdaderamente estamos siendo cristocéntricos no es el que lo digamos de nosotros mismos, ¿no? Eso es sencillo decirlo, pero demostrarlo, ¿verdad? El efecto de que realmente somos cristocéntricos es que nos convertiremos, decía este hermano, en otrocéntricos. ¿Y qué significa esto? Que comenzaremos a vivir para amar y servir a otros, ¿verdad? No solo al Señor, porque de pronto es relativamente fácil decir, bueno, yo amo al Señor, tú no ves mi corazón, pero yo lo amo con todo mi corazón, yo soy su discípulo, yo le sirvo. Ajá, ok, está padrísimo, no podemos ver tu corazón, pero definitivamente podemos ver los frutos de tu corazón. Y el mismo apóstol Juan dice, o sea, aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, menosprecia a su hermano, ¿verdad? ¿Cómo puede decir que ama a Dios, a quien no ha visto? Y tan fácil que puede amar a quien puede palpar, puede servir de forma práctica, y a ese no le ama, no le sirve. Entonces, definitivamente nos volveremos, cuando somos cristocéntricos, verdaderamente, nos volveremos otrocéntricos. Y esa palabra compuesta me gustó, otrocéntricos, ¿verdad? Empezaremos a amar y a servir a otros, cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues Gálatas 6, verso 2, ahí puedes ver la ley de Cristo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, de hecho. Pero esa es la ley de Cristo, ¿verdad? Santiago habla de la ley de la libertad, ¿no? También. Entonces, en un sentido estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué es esto? Prácticamente tiene que ver con el amor sacrificial, la ley de la libertad también, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el amor sacrificial es la máxima evidencia de un verdadero discípulo de Cristo. Por eso hace un rato yo comentaba, no es qué tanto sabemos de la Biblia, no es qué tanto podemos debatir en Facebook, ¿no? Acerca de algunas posturas teológicas, no es qué tanto sabemos de escatología, no es qué tanto sabemos de eclesiología, de, no sé, cualquier cosa, cualquier estudio teológico, cualquier cosa, incluso servicio, ¿verdad? No importa lo que hayamos hecho para el Señor, la realidad es que el amor sacrificial es lo que va a manifestar si realmente somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Y así todo el mundo se dará cuenta que son mis discípulos, dice Jesús, si se aman y si se sirven unos a otros, ¿no? Parafraseando un poco este versículo de Juan, capítulo 13, verso 35. Así sabrá el mundo que somos sus discípulos,
si se aman unos a otros y se sirven unos a otros. De tal forma que no hay mayor marca distintiva de un verdadero discípulo de Jesús que esto, ¿verdad? Y, ¿sabes? Es muy fácil darnos cuenta si realmente estamos avanzando, si estamos respondiendo y teniendo un corazón de discípulo. Solo revisar cómo estamos amando los que estamos casados, ¿no? A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a las personas más cercanas, porque prójimo significa eso, ¿no? El más próximo. Y ya lo hemos hablado, a veces pensamos en el prójimo, no sé, las personas en el África o personas ahí bien lejos, pero prójimo es las personas que tienes ahí a la mano, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, ¿no? La gente cercana, más cercana, tus hermanos en la fe. Y ahí podemos darnos cuenta realmente si estamos amándoles, sirviéndoles, como si Jesús mismo lo estuviera haciendo. Y cuando vemos que no es así, entonces podemos ver claramente que no tenemos un corazón de discípulo, ¿verdad? Y cuando veamos esto, pues necesitamos arrepentirnos y venir a Cristo y dejar que realmente podamos ser transformados por Él, ¿verdad? Entonces, en nuestro mayor distintivo es eso, amar y servir a nuestro prójimo, ¿verdad? O debiera ser un fruto constante. Los que somos cristocéntricos, sí o sí, como fruto, será amar a los demás, servir a los demás de una forma sacrificial. Entonces, ama y sirve a otros como Jesús mismo lo haría contigo o lo ha hecho contigo, ¿verdad? Gálatas 6, apunta esta cita, por favor. Gálatas 6, versos 9 y 10. Gálatas 6, verso 9, dice así: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, versos 9 y 10. Esto es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? No desmayar, no cansarte por hacer el bien, ¿verdad? Dice, porque a su tiempo segarás. Según tengas oportunidad, haz bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es muy interesante esto, ¿verdad? No vamos a entrar en tema, pero por eso es bien importante tener una iglesia local a la cual pertenecer, porque de una forma muy práctica tú puedes servir a los demás, puedes servir a personas que tienen nombre y apellido, que tienen un rostro, que tienen, ¿no? Que obviamente primero en tu hogar, pero después de tu hogar extenderte más allá y amar y servir a tus hermanos, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos que pedirle al Señor eso, porque definitivamente no es algo natural en nosotros el amar como Cristo ama. A lo mejor a alguien es natural ser buena onda, pero aquí la Biblia no nos dice, mira, sé agradable, sé buena onda con otros, ¿no? No nos está diciendo eso, sino habla de amar, de servir sacrificialmente. Y eso es algo muy diferente, muy, muy diferente. No es esta idea de, bueno, de vez en cuando hazle un favor a tu vecino, de vez en cuando saca su basura. Y no está hablando de buenas obras, no está hablando de moralismo, sino de amor sacrificial. Es mucho más profundo, es mucho más intencional. Entonces, pues ese es el mayor distintivo de un discípulo, ¿no? Más allá del conocimiento, repito, que puedas tener acerca de la Biblia, más allá de los años que puedas estar sirviendo al Señor, más allá de lo que Dios te haya permitido hacer por el Señor, en el ministerio, mucho más allá de eso, el amor. Si no hay amor, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, nada somos. Sin amor nada somos. O sea, todo lo que hagamos, piensa en esto, en el ministerio.
evangelismo, discipulado, lo que hagas para el Señor, sin amor, este tipo de amor sacrificial, no somos nada. Y no hemos hecho nada, y no hemos glorificado a Dios para nada. Entonces, por eso este distintivo no solo es el mayor, sino el más importante, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir, perseguir, permanecer en dejar que Dios, este amor sacrificial, pedirle que crezca en nosotros, ¿verdad? Muy bien, ese fue el tema sobre la máxima evidencia del discípulo, capítulo 6. Vamos al capítulo 7. Recuerda, si tienes alguna pregunta, anótala y al final tratamos de contestarla. Ok, el siguiente tema es el costo del discipulado. Decíamos que la salvación es gratuita, pero el discipulado te costará toda tu vida. Y el discipulado es todos los días, ¿verdad? Hemos memorizado nuestro verso clave en Lucas y negarnos día con día, cargar nuestra cruz día con día, seguirle día con día. Es algo que no hacemos cada domingo o cada que nos toque servir en la iglesia, o de vez en cuando, sino cada día, ¿verdad? Entonces, las cláusulas del discipulado. ¿Habrá cláusulas? Sí, hay cláusulas, ¿no? Muchos de los contratos que hoy firmamos son sumamente ventajosos para quien los otorga, ¿verdad? Y son muy famosas y muy peligrosas las letras chiquitas. ¿Has escuchado este término, no? Las letras chiquitas. Todos sabemos que antes de contratar un servicio o comprar algo o pedir un préstamo o lo que sea, debemos poner suma atención en las dichosas letras chiquitas. Y aunque es cierto que Jesús tiene algunas cláusulas para aquellos que quieran ir en pos de Él, nunca verás letras chiquitas en la palabra de Dios. Al contrario, cada una de estas cláusulas o condiciones son totalmente transparentes por Él, son totalmente claras, pero es nuestra responsabilidad, antes de decidir seguirle, leer estas cláusulas, estudiarlas con responsabilidad, porque Dios no tomará por inocente al culpable. Entonces, en la palabra de Dios no hay letras chiquitas, ¿verdad? Todas están del mismo tamaño, todas son sus dichos, sus mandamientos, ¿verdad? Todas son de bendición, pero necesitamos estar atentos a estas cláusulas, ¿no? a estos mandatos, a estos preceptos que el Señor pone. Recuerda, hay dos tipos de promesas que Dios nos da en su palabra. Hay algunas que son condicionantes y otras que son incondicionales. Algunas Dios las hace sin tu intervención, sin mi intervención, ¿verdad? Independientemente de cómo seamos, cómo respondamos, si el Señor ha decidido hacer algo, bendecirnos de alguna forma, Él lo va a hacer. Pero hay otras promesas que vemos en la Biblia que sí son condicionadas o condicionantes, donde si haces esto, obtendrás esto, ¿verdad? Y vamos a ver estas cláusulas del discipulado. Ya vimos a detalle Lucas capítulo 9, verso 23, que es nuestro verso clave, que por cierto no se los pregunté esta semana, a ver si al rato me lo pueden decir de memoria. Ya lo vimos, Lucas 9, 23, pero ahora veremos Lucas 14, versos 25 al 33. Entonces, abre tu Biblia una vez más allí en Lucas 14, versículos 25 al 33. Y como ya hemos dicho, mientras que la salvación de Dios es gratuita, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, el ser discípulo te costará toda tu vida. Muy bien.
Lucas 14, verso 25. ¿Ya estás allí? Dice así: grandes multitudes iban con él. Es muy interesante cómo Lucas hace este relato, ¿verdad? Y estos contrastes. Entonces, ahí interesante estas dos primeras palabras, grandes multitudes, ¿verdad? Dice, y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa es la primera cláusula que podemos ver en este pasaje para poder ser discípulo de Jesús, que implica aborrecer. Ya vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere. Verso 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si tienes un marcador, marca ahí esta frase que se repite en esta porción 3 veces, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí en el verso 26, al final, no puede ser mi discípulo. En el verso 27 también puedes marcar ahí, no puede ser mi discípulo al final. Verso 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vuelve a subrayar esta frase, no puede ser mi discípulo. Ok, vamos parte por parte. Son 3 partes de esta porción que acabamos de leer. 3 cláusulas, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente Jesús en la primera no está hablando literalmente de aborrecer. Él está usando este término aborrecer en un sentido del lenguaje exagerado para notar un énfasis, ¿verdad? Aborrecer aquí significa amar menos que. Entonces tiene que ver con esto, ¿verdad? Que nuestro amor por Jesús debe trascender a cualquier amor a otra persona o en este mundo, incluido el amor propio. Es muy interesante porque el mundo está predicando el día de hoy, y bueno, desde hace mucho tiempo, pero el día de hoy de una forma cínica, predica el amor propio. Y es muy interesante porque Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días esto es lo que va a suceder, ¿no? Amadores de sí mismos. Y prácticamente el mundo está queriendo adoctrinarnos y adoctrinar a nuestros hijos y a las ovejas más débiles, ¿no? Y les dice cosas como, bueno, a ver, primero, para que tú puedas amar a otros, tienes que amarte primero a ti mismo, y tú eres primero, y me parece que fue este rapero, en unos premios, que dijo algo así, a lo mejor Federico sabrá más, que dijo, quiero agradecer a mí mismo, ¿no? Por mi tenacidad y varias cosas ahí. Pero muchos empezaron, Snoop, ¿verdad? Exacto. Sí, y muchos comenzaron a reírse, pero después como que dijeron, no, es cierto eso, ¿no? O sea, quiero agradecerme a mí mismo por mi tenacidad, no sé qué más dijo, ¿no? Por mi arrojo, por mis... Y de pronto dices, wow, ¿no? O sea, que exacto, Snoop Dogg, en algunos premios por ahí. Y eso es lo que el mundo está predicando el día de hoy, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, no se trata de amarte a ti mismo primero, ¿no?
No se trata de un amor propio. Si tú tienes un amor por ti mismo desmedido, no puedes ser mi discípulo, ¿no? Entonces, cuando Jesús está usando este término aborrecer, está haciendo un sobreénfasis, ¿verdad? En comparación a su amor o nuestro amor por Él, ¿verdad? Hoy día, incluso como creyentes, tenemos muchos ídolos, o pudiéramos tener muchos ídolos. Es interesante ver que, primero en nuestras propias vidas, ¿verdad? Que a veces la persona que idolatra a alguien más o algo más, a veces, y sobre todo como cristianos, somos los últimos que nos damos cuenta. Y si somos los últimos que nos damos cuenta es porque no estamos día con día cargando nuestra propia cruz, siguiendo a Jesús, no le estamos conociendo, no estamos siendo expuestos a su palabra, y por eso nuestro corazón va engañándonos. Esa es la realidad. Pero es muy interesante ver que varios de nosotros pudiéramos tener como ídolos a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, por ejemplo. Y eso es un pecado muy grave, por un lado, pero también muy sigiloso, porque podemos confundir el amor, ¿no?, con la idolatría. Y yo sé, muchas veces pensando en esta palabra idolatría, pensamos en postrarnos literalmente, ¿no?, en hacer algunos rezos o cosas así, no sé. Pero no, idolatría es literalmente lo que está diciendo aquí Jesús. O sea, si tú tienes mucho más amor, mucho más cuidado, mucho más, te preocupa mucho más, en este caso tus hijos, o tu esposa, o tu esposo, que yo, no eres digno de mí, y tú no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Por eso dice, es necesario que aborrezcas incluso a lo que más amas de forma natural, ¿no? Y este es un grave pecado, tener a nuestros hijos por ídolos. Podemos ver en la Biblia muchos ejemplos. Los hijos del profeta Samuel, por ejemplo, me vienen a la mente, pero ¿qué te parece cuando David, con sus propios hijos, con Absalón, ¿no?, y otros de sus hijos, fue muy permisivo al grado de literalmente los idolatraba en un sentido? Y cómo pecó contra Dios y se llevó, como decimos vulgarmente, al pueblo entre los pies, ¿no? Y a veces eso es lo que pudiéramos estar haciendo el día de hoy, ¿no? Algunos son hijólatras, ¿no? Algunos son espojólatras, ¿no? Tienen como ídolo a su esposo, a su esposa. Y de verdad, esto lo podemos ver mucho más seguido dentro del cristianismo, como no te imaginas. Me parece que fue San Agustín que dijo que el corazón humano es una fábrica de levantar ídolos, ¿no?, de hacer ídolos. Y la realidad es que si Cristo no es nuestro mayor centro de adoración, nuestra persona que más contemplamos, que más admiramos, que más estamos conociendo, porque tú no puedes adorar y admirar a alguien que no estás conociendo. Si no es Jesús, vamos a poner a otra persona, otra cosa, ya lo estaremos viendo un poquito más adelante. Ahorita estamos viendo personas, ¿no?, a nuestro alrededor. Jesús habla de si alguien ama más a padre, a madre, a hijos, a hijas, a hermanos o hermanas, ¿verdad? Si no los aborrece, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y esto es algo muy grave. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que, a la luz de la palabra y en oración, preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo está mi vida y mi corazón en cuanto a mis hijos? En cuanto a mi esposo, en cuanto a mi esposa. Es increíble, hay esposas que tristemente aman más a su esposo que a Jesús. Y estoy hablando de personas cristianas, ¿no? De igual forma,
hay mamás que aman más a sus hijos que a Jesús. Y no solo les hacen un daño, porque es interesante ver que de una forma extraña para nosotros, al amar más a Jesús o al amar a Jesús sobre todas las cosas, es cuando podemos amar correctamente a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Es algo extraño, ¿no? Si tú pones a Jesús primero en el centro, como veíamos hace un rato, lo siguiente es que tú vas a amar correctamente a las personas que están a tu alrededor, y en este caso, pues a las personas más cercanas, ¿no? Nuestra familia. Pero Jesús habla acerca de estas relaciones personales, ¿no? Y como te decía, sería bueno en oración y a la luz de la palabra preguntarle al Señor, ¿qué tanto, en dónde estoy parado en cuanto a esto? O sea, si Dios me pidiera algo, ¿no? En un sentido figurado estoy hablando, si me pidiera a mis hijos, si me pidiera a mi esposa, ¿cómo yo respondería? ¿No? Entonces creo que debemos cuestionarnos esto, ¿verdad? Muchos tienen por ídolos a sus hijos, a su esposa, y no terminan de hacer la voluntad de Dios por temor o porque han puesto en primer lugar a su propia familia. Y entonces Jesús claramente nos dice en la primera cláusula, no puede ser entonces mi discípulo, ¿verdad? Pero ¿qué me dices? Para otros, su amor a lo mejor no es tan decisivo o tan grande para con su esposa, su familia. Pero ¿qué me dices de su profesión, de su empleo, ¿no? Que a lo mejor esto les determina si pueden o no seguir a Jesús, o qué tanto pueden comprometerse con Jesús, si después de mi profesión, después de mi empleo, ¿no? De mi trabajo, entonces sí, y de pronto tienen como ídolos estas cosas. Incluso para algunos el ministerio pudiera ser un ídolo más. Es muy interesante, es muy interesante esto. El que les digan, ¿no? Ingeniero, ¿no? Eso los llena de orgullo. El que te digan doctor, ¿no? Bueno, si es que estudiaste un doctorado. El que te digan pastor, ¿no? El que te digan, no sé. Y eso es tu mayor gloria. Y necesitas tener mucho cuidado con esto. Porque otra vez, si tú amas más eso, tu posición, tu profesión, tu empleo, tu ministerio, entonces no eres digno de él. No puedes ser su discípulo. Es muy interesante que Jesús no va a compartir en este sentido tu corazón con nadie más, ni con nada más. O es Él el todo en tu vida, o no puedes ser su discípulo. Esto es muy... Y te decía al principio, estas no son letras chiquitas, o sea, estas son letras al mismo tamaño que todas las demás en la Biblia. Lo que pasa es que a veces nosotros las pasamos de largo y las obviamos y decimos, no, yo ya soy cristiano, yo ya soy evangélico, yo ya no tengo ídolos. Y mentira. Somos una fábrica de hacer ídolos en nuestro corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y Jesús nos dice, cualquiera que no esté dispuesto a poner todas estas cosas en segundo plano, no puede ser mi discípulo. En el ámbito legal y diplomático existe un término en latín que es persona non grata, que significa persona no grata. Ese término, ¿no?, podría aplicarse aquí. Si tú amas más a alguien, a algo, más que a Jesús, este término pudiera aplicarse a nuestras vidas, persona non grata. Y que Dios nos libre de que Él nos diga, ¿sabes qué? No puedes entrar aquí porque no puedes ser mi discípulo. No puedes acercarte más porque llevas tiempo, llevas años postrándote ante tu esposo, ante tu esposa, ante tus hijos. No les has estorbado en su pecado.
Al contrario, los has mimado, ¿no? Has provisto para ellos, para su pecado, por ejemplo. Otra vez pienso en el profeta Samuel, ¿no? Con sus hijos. Y Dios tuvo que traer un juicio sobre ellos. Y así podemos revisar a varios personajes en la Biblia y encontrar eso, porque somos débiles en esas áreas, ¿no? Alguien de pronto dice, sobre todo una mamá, ¿no? A mis hijos, o sea, con mis hijos no te metas, ¿no? Y en serio, o sea, ¿en serio? ¿No? O sea, a veces incluso pudiéramos dar este mensaje indirectamente al mismo Señor. Con mis hijos no te metas, ¿no? Cuando Él es el dueño de todas las cosas. Y a nuestra carne le gusta escuchar y creer que somos buenos cristianos, que todo va a estar bien, que todo va bien, ¿no? Pero ¿qué si Jesús, el alfarero, decide quebrantar nuestras vidas? ¿Qué sucedería si el día de hoy Dios decidiera quebrantar nuestras vidas? ¿Qué pasaría si el día de hoy de pronto decide quitarnos el trabajo, quitarnos el ministerio donde estamos sirviendo? ¿Qué pasaría si Él decidiera traer una enfermedad crónica a nuestra vida el día de hoy? Así, con lo mucho que te cuidas y fit y ejercicio y lo que quieras, ¿eh? Porque he visto hermanos así, súper deportistas y súper orgullosos de sí mismos, de su autodisciplina, etc. Y de pronto Dios decide quebrantarles. Y les recuerda, a ver, no eres tú. Si estás de pie, si tienes salud, no eres tú. Soy yo y es mi mano bondadosa. Pero ¿qué pasaría si el Señor de pronto decidiera quebrantarnos? ¿Verdad? Meterse con alguno de nuestros familiares. ¿Qué pasaría? ¿Sabes? El apóstol Pablo es uno de los discípulos más fervientes que encontramos en el Nuevo Testamento. Y Dios mismo puso un aguijón en su carne para abofetearlo. Pablo mismo escribió esto. Él no le está echando la culpa a Satanás, al mundo, a las circunstancias. Pablo sabe que Dios mismo le puso un aguijón en su carne, dice, para abofetearme. Pregunta, ¿crees que Dios te pedirá permiso para hacer algo en tu vida? ¿Crees que Dios te pedirá permiso para quebrantar algo en tu vida? Porque si tú crees que Él tiene que pedirte permiso, entonces estás conociendo o estás leyendo otra Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios soberano, que no tiene que pedirle permiso a nadie para actuar. ¿Qué si el Señor decide tomar cualquiera de nuestros ídolos y despedazarlos? Una relación, otra vez, ¿no? Un trabajo, un proyecto, una cuenta bancaria. Si no estás dispuesto a aborrecer, y ponle allí en la línea lo que tú creas, si no estás dispuesto a aborrecer eso, aún tu propia vida, tu seguridad, tu comodidad, entonces Jesús dice, no puedes ser mi discípulo. Y Jesús nos dice estas palabras no con amargura, no con soberbia, sino yo las leo con una ternura de Jesús para nosotros, diciéndonos, es que aunque quisiera, pero si tú amas más eso, no puedes seguirme de cerca, no puedes disfrutar de lo que yo tengo para ti, no puedes aprender, no puedes... ¿Me entiendes? Yo leo estas palabras no con soberbia de parte de Jesús, al contrario, con toda ternura. Y entonces, sabes, esto es importante porque hay un falso evangelio el día de hoy en la iglesia evangélica, ¿verdad? Que se ha introducido incluso a iglesias donde se jactan y dicen que
enseñan la Biblia verso a verso, ¿no? Y este tipo de evangelio se centra en el cristiano y no en Cristo. Y es tan sutil esto. Iglesias que se autonombran cristocéntricas, pero al ver la evidencia de alguien cristocéntrico, ya lo vimos hace un rato, es que se convierte en alguien otrocéntrico, ¿verdad? Que ese amor que tienen por Jesús lo ves plasmado al ellos amar y servir a otros. Y entonces te das cuenta que ya no son cristocéntricos, que tienen el eslogan, ¿no?, de cristocéntrico. Tienen el eslogan de verso por verso. Tienen el eslogan de iglesia o doctrina sana, iglesia saludable. Sí, eso cualquiera lo puede tener. Incluso hasta la iglesia mormona puede decir pueden decir 1000 cosas. Pero, ¿sabes? Entre comillas, cristianismo que se centra en el cristiano, en la persona y no en Cristo, es totalmente diabólico, ¿no? Este tipo de evangelio que dice, si tienes fe y te portas bien, Dios va a bendecirte y abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y ese tipo de cosas, ¿no? Al que hace bien, le va bien. Y entonces es como prácticamente tirar más de la mitad, ¿no? O arrancar de tu Biblia, del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento, porque empezando por nuestro Señor y los apóstoles sufrieron de una forma impresionante. Y si eso fuera verdad, ¿no?, lo de este falso evangelio, entonces tendrías que arrancarle las hojas de tu Biblia. ¿Te das cuenta? Y Jesús nos dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo y no aborrezca cualquier cosa o persona o entorno o situación, no es digna de mí. Así que Jesús nos dice y nos pone 2 ejemplos claros. O sea, si un rey va a la guerra con 10,000 y ve al otro que tiene 20,000, o sea, primero le mides. Y aún estando lejos ese rey, si ves que no vas a poder contra él, pues mandas una embajada de paz, ¿no? O si vas a edificar un edificio, vas a hacer una gran obra, primero necesitas hacer números. Primero necesitas ver si te alcanza, porque si no, fíjense que por acá es muy común ver de pronto en lugares, terrenos, donde hicieron la obra negra, ¿no? Cimientos de casas, pero que están inconclusas. Y bueno, pueden ser muchas las razones, ya sabes, con nacionales en el otro lado, mandando dinero a sus familiares, y pues estos familiares, quién sabe, lo último que hicieron fue edificar una casa, ¿no? Pero ves muy seguido este tipo de casas, o que iban para casa, ¿no? Y obra negra y los cimientos nada más. Imagínate, es un poco lo que Jesús nos está diciendo. O sea, ponte a pensar, porque es muy fácil y somos muy rápidos, yo voy a ser tu discípulo, y de una forma emocional, ¿no? Y en la iglesia y con la alabanza y el pastor dice, a ver, ponte de pie y te anima y tus emociones hasta el límite y te comprometes, y eso es muy fácil. Pero Jesús dice, no, esto de ser mi discípulo, no tienes que tomar esa decisión a la ligera, porque Dios no tomará por inocente al culpable. Y Jesús nos la está poniendo bien clara. Por eso decía al principio, no son letras chiquitas, son letras totalmente grandes y claras que Jesús nos está pidiendo. Para ser mi discípulo necesitas aborrecer incluso esto, ¿verdad? Dicen en mi pueblo, midámosle el agua a los camotes. No, bien no sé por qué, seguramente por la cocción, etcétera, pero bueno, eso dicen allá en la gran Tenochtitlan, ¿no? Y ¿sabes? Ser discípulo de Jesús tiene un costo que muchos no están dispuestos a pagar. Y a lo mejor no todo va a estar bien.
Hay una cancioncita por ahí que la alucino. Todo va a estar bien se llama, ¿no? Y la alucino por varias cosas. Pero la realidad es que para un discípulo de Cristo no necesariamente todo va a estar bien en esta tierra. Si no, pregúntale a los apóstoles. Pregúntale al apóstol Pablo. Pregúntale al apóstol Pedro. Pregúntale a los padres de la iglesia si todo va a estar bien. O sea, ninguno de ellos cantaría esa canción. Pregúntale a varios del capítulo 11 de Hebreos que desde este lado de la eternidad no obtuvieron lo prometido. Pregúntales a ellos. Pero ¿sabes? Y otra vez, hablamos de un falso evangelio. No, es que si vienes a Cristo todo va a estar bien. Mira, Dios te quiere sano. Dios te quiere próspero. Dios quiere... ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si, como a Pablo, Dios decide poner un aguijón en tu carne? No, entonces... Y por eso lo que leímos hace un rato, ¿verdad? Las multitudes iban siguiendo a Jesús, pero de pronto Jesús los confronta con esto. Y dice que a partir de allí muchos dejaron de seguirle. Ya no eran sus discípulos. Ya no le seguían. Y Jesús, ¿no? Y en otra porción le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Jesús? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Y necesitas tener esa convicción del Espíritu en tu vida. Y te decía, a lo mejor no todo va a estar bien. A lo mejor Dios tiene destinado una enfermedad crónica en tu vida. Y que por medio de esa enfermedad tú puedas glorificarle. A lo mejor Dios te quita un trabajo, te quita el ahorro de toda tu vida. A lo mejor te quitan los terrenos que te heredaron o no sé. La pregunta es, ¿aún así seguirías a Cristo? ¿Aún así, a pesar de que no todo va a estar bien, vas a seguir conociéndole y vas a seguir expuesto a Él y siendo conformado a Cristo? Sigamos leyendo, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y por ahí alguien diría, oye, aquí ya se metió en lo artístico el Señor, ¿no? O sea, puedes tocarme lo que sea, menos menos lo que poseo, ¿no? Mis cosas materiales, ¿no? Mi cuenta bancaria, menos mi camioneta, ¿no? No toques mi guitarra, no toques, no sé. Y creo que sería bueno hacer un inventario personal de lo que tenemos. Porque creo que tengo esto y esto, ¿qué pasaría si Dios te lo pidiera? O simplemente, si Dios te lo tomara, ¿no? Porque como ya dijimos, Dios no nos va a pedir permiso. Y creo que es bueno, aún teniendo lo que tengas, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, es que yo no tengo mucho, ¿no? A lo mejor como yo, ¿no? Tú dices, no tengo ni para suicidarme, ¿no? O sea, no tengo nada, ¿no? Bueno, aún lo poquito que tengas, tu esposa, tu familia, tus hijos, cualquier cosa a la que no estés dispuesto a renunciar, no puedes ser discípulo de Jesús, ¿verdad? La pregunta es, entre eso que posees y Dios, ¿a quién escoges? Y otra vez, esto no es una pregunta que tengas que responder de una forma emocional, porque emocional a lo mejor todos ahorita decimos, no, pues a Cristo, escogemos a Cristo, y otra vez, y hasta cantas, ¿no? Canciones que tengan que ver con eso.
Pero la realidad es totalmente diferente. ¿Sabes? El amor por Cristo debe estar por encima incluso del amor propio. Decíamos hace un rato, está de moda amarse en sobremanera a nosotros mismos. Y es algo carnal totalmente. O sea, el procurarte, el ser primero tú y luego tú y después tú, eso es pan de todos los días en este mundo. Pero a la luz de la palabra, ni siquiera debiéramos darle un valor excesivo a nuestras propias vidas. El amor al yo finalmente nos destruye. ¿Sabes? Si no estamos conscientes del costo del discipulado, no podremos ser sus discípulos. Ser discípulo de Jesús implica sacrificio, implica sufrimiento. Otra vez, si te predicaron o tú mismo te estás predicando un evangelio que no es es un evangelio no el de Cristo. ¿Sabes? El evangelio y seguir a Cristo implica el desprecio del mundo. Jesús merece nuestras vidas sin reservas. Hay un pastor que ya les he platicado de él, me encanta, varios de ustedes lo conocen, el pastor Miguel Núñez, y él dijo en una enseñanza, alguna vez dijo esto: mi llamado incluye 2 privilegios, creer en Él y sufrir por Él. El privilegio de proclamar el Evangelio viene acompañado del privilegio de sufrir por el Evangelio. Entonces, esto es algo muy cierto. Lo podemos ver plasmado por el apóstol Pablo en Filipenses 1, verso 22, Filipenses 1:29, Filipenses 1:29, dice así el apóstol Pablo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo a creer en Él, sino también a que padezcas por Él. ¿Sabes? Esto no lo veo en el evangelio que el día de hoy se esté predicando. Incluso, repito, en estas iglesias que se autodenominan verso a verso. Y poco a poco se está infiltrando este evangelio falso, ¿no? Donde el cristiano es el centro y no es Cristo el centro. Donde crees que todo se trata de ti, de tu comodidad, de tu fama. Y sabes, el evangelio de Cristo no se trata de nada de estas cosas. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo a que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Si te das cuenta, en esta porción de Lucas que estamos leyendo, Jesús habla de 3 diferentes condiciones o cláusulas, ¿no? Costos para ser su discípulo. La primera, ya lo vimos, se mete en lo afectivo. Nuestro corazón, ¿verdad? El que no aborrezca a padre y a madre, a hijos, a hermanos, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? La segunda apela a la conducta misma de la vida, ¿no? Jesús dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿no? Otra vez, la pregunta sería: ¿estás determinado a renunciar a tu propia agenda, a tus propios sueños, a tu profesión, a tus talentos, a tus dones? No, pero pastor, ¿cómo crees? O sea, estos dones Dios me los dio por algo. Ajá, Dios te los dio. Pero Él decide si los quiere usar para su gloria o no. ¿Qué tal si Él los quiere enterrar en tu vida? No, pero es que no. Bueno, entonces no puedes ser su discípulo. Si no estás determinado a renunciar a tu agenda, a tus sueños, no puedes ser su discípulo. Y la tercera es en el ámbito material, ¿no? Decíamos, a lo mejor los primeros 2, pues dices, bueno, con mucho esfuerzo, pero pues ahí está, Señor. Pero esto sí no me lo toques, ¿no? Mi trabajo, mi pensión, ponle ahí lo que tú quieras, ¿no? Mi casa, mi auto. Debemos dejar de ver nuestras vidas y todo lo que Dios nos ha dado como si nosotros fuéramos los propietarios de esas cosas.
¿Sabes? Por eso hace un rato decía que el Evangelio, aunque es para nosotros, no se trata de nosotros. Siempre el Evangelio de Cristo se ha tratado de Él y de la gloria del Padre. ¿Sabes? Todas las cosas que Dios nos ha dado en su bondad y en su gracia, nuestra familia, los dones, la capacitación que tú tengas, tu mente, tu cuerpo, todo lo que tú tengas. Debemos verlo como administradores de esas cosas, no como dueños. Si tú crees que tus hijos te pertenecen, ¿sabes? Necesitas venir al Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo respecto a lo que tenemos hoy? Incluida nuestra propia vida, nuestros planes. Si yo te platicara mis planes que tenía al venir acá a Tijuana, y que el día de hoy prácticamente esos planes, casi en su 90%, son totalmente distintos los que Dios ha hecho con nosotros. Pero sabes, hay un momento donde Dios te pregunta o te dice, escoge. ¿Qué vas a elegir? Porque de pronto nos aferramos tanto, ¿no? Y cerramos el puño diciendo, esto es mío, Dios. Yo me lo he ganado con mi propio esfuerzo. O reconozco que tú me lo has dado, pero esto es mío, ¿no? Mi familia me pertenece, mi destino me pertenece, son mis recursos, etcétera, etcétera, ¿no? O dices algo como, Señor, te doy gracias porque sé que aunque merezco la muerte, tú has sido muy bueno y misericordioso conmigo al darme lo que tengo. Así que abro mi mano para cuando tú desees tomar lo que te pertenece, Señor mío. Eso es totalmente distinto. Ese es el corazón de un discípulo. Señor, abro mi mano para que tú, a la hora que tú quieras y de la forma que tú quieras, tomes lo que es tuyo. ¿Te das cuenta? Es totalmente distinto. ¿Sabes? Nuestra visión y nuestro actuar en cuanto a lo que poseemos indicarán si somos discípulos de Jesús o no lo somos. Y todos sabemos que Jesús merece todo de nosotros, ¿verdad? Pero el reconocerlo, a veces eso no es tan sencillo. Debemos recordar que un discípulo no nace siendo discípulo. Un discípulo se hace, o mejor dicho, Dios lo hace. Dios va moldeando su corazón, va poniendo la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Lo único que debemos hacer es responder a Él, desear seguirle día con día, ser sus discípulos, estar dispuestos a ser moldeados por Él, por el gran artista. Acompáñame a el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 y al verso 20. Juan 15, 18. Juan 15, 18 dice, son palabras de nuestro Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Otra vez, no hay letras chiquitas. Si tú decides seguir a Jesús de cerca, el mundo te va a odiar. Hace unas semanas, creo que no sé si fue la semana pasada o nuestro hermano Adán hablaba de pues un poco de esta persecución en su trabajo, ¿no? De menosprecio, él por ser creyente o por haber testificado. Y precisamente le decíamos esto, vamos a ver un poco acerca del costo del discipulado, ¿no? Y la verdad es que
estamos bien light en este tema de la persecución el día de hoy nosotros. Hay creyentes en Medio Oriente, hay creyentes en el sur del país, ¿no? En Chiapas, en Oaxaca, que por su fe en Cristo realmente están siendo perseguidos. En países de Medio Oriente, ¿no? Y donde públicamente ellos no pueden leer la Biblia, donde ellos verían esto como un privilegio. Ellos no pueden reunirse, no pueden... existe la iglesia clandestina, ¿no? En este sentido. Y el discípulo será odiado por el mundo. O sea, Jesús ya no lo anticipó, ya no lo dijo. ¿Sabes? El discípulo va contra cultura. El discípulo no se amolda a las ideologías de moda, pero no solo eso, sino que levantará la voz con el mensaje del evangelio, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios. Ese es el verdadero discípulo. Y a eso estamos llamados como discípulos de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 16. Primera de Pedro 4, 12 al 16. También nos habla Pedro de esto, ¿verdad? Si ustedes padecen como cristianos por hacer el bien, dice, no se avergüencen por eso, sino glorifiquen a Dios. ¿Sabes? A veces entre cristianos nos juzgamos, nos criticamos. Está así porque seguramente... Y ¿sabes? Normalmente los cristianos que no están renunciando a estas cosas por seguir a Cristo, que tienen un cristianismo ligero, ¿no? Son los que más critican a los que sí están siguiendo a Jesús. Y seguramente perdió el trabajo pues porque está mal, seguramente esta enfermedad le vino, pues sí, no se cuida, no come nada bien, seguramente, y empezamos a juzgar, pero ¿sabes? Pedro nos anima y nos dice, si tú padeces como cristiano, no te avergüences por ello, número 1. Y número 2, glorifica al Señor en tu vida. Glorifica al Señor a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de estos quebrantamientos que Dios mismo está generando en tu vida, a pesar de la persecución. ¿Sabes? Si tú eres discípulo de Cristo, te garantizo que padecerás persecución. Padecerás burla de tu familia, burla de la gente a tu alrededor, tus compañeros de trabajo. Vas a padecer rechazo, menosprecio, incluso de la gente más cercana a ti. Pero gózate. ¿Sabes? No escondas la cabeza. Gloríate en el Señor. Sábete bienaventurado. ¿Te das cuenta? Entonces, este capítulo del costo del discipulado no es para desanimarte, pero sí es para que calcules el costo. Y tú y yo sabemos, como Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? O sea, ya a estas alturas no podemos regresarnos como los otros, ¿no? O sea, ya es la tercera sesión, ¿no? A lo mejor eso lo hubiera hecho en la primera sesión de este webinar, ¿no? Pero ya estamos en la tercera, o sea, estamos por acabar. Y mucho más que eso, ¿no? Ya no hay otro camino más que el de ser discípulo de Jesús. ¿Sabes? Para vivir esa vida abundante que Jesús nos ofrece. ¿Recuerdas Juan capítulo 10, verso 10? ¿No? Esa vida abundante que Él nos ofrece, llena de buen fruto, como en Juan capítulo 15. Para vivir eso, no hay otro camino más que el discipulado. No hay otro camino. O sea, alguien que no le quiere entrar a esto, jamás va a experimentar esta vida abundante que Jesús tiene. Entonces, esto no es para desanimarnos, esto es simplemente para enfocarnos y decirle, Señor, yo creía que te amaba más de lo que realmente te amo. Yo creía que sí, todo es tuyo, pero en muchas ocasiones cierro mi mano con fuerza y me aferro a las cosas, me aferro a lo que tú mismo me has dado, Señor. Pero quiero ser tu discípulo. Pero, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra respuesta.
Y a pesar del quebrantamiento, a pesar del aguijón en nuestra carne que Dios quiera poner, para mantenernos humildes, para mantenernos confiados en Él. ¿Sabes? Esto no es para todos. Esto es solo para los discípulos. Hay un costo, sí. Pero recuerda también que el Señor ya lo ha pagado todo. Solo debes confiar en Él. ¿Sabes? Recuerda esta premisa. El Señor no hará nada cruel nunca en tu vida, ¿verdad? Y el Señor es inmensamente sabio, de tal forma que jamás va a tener que pedirte disculpas por algo. Confía en su sabiduría, confía en su bondad. Él es bueno, Él es sabio. Podemos confiar en Él. ¿Por qué no terminamos en oración? Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, nos damos cuenta que no hay letras chiquitas en tu palabra. Al contrario, es demasiado clara tu palabra, Señor. A veces tomamos tan a la ligera el decir que somos tus discípulos, el cantar cosas que no estamos dispuestos a vivir. Incluso perdónanos porque muchas veces predicamos a otros cosas que nosotros no estamos dispuestos a pasar, Señor. O peor aún, estamos engañándonos con un falso evangelio, creyendo que el evangelio se trata de nosotros. Pero hoy tú nos recuerdas que el evangelio se ha tratado siempre de ti y de tu gloria, Señor. No se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestra fama, no se trata de nuestro bienestar, no se trata de nuestra prosperidad, no se trata de nuestro liderazgo, no se trata de nada de lo que podamos ser o hacer. El evangelio se trata de tu Hijo y se trata de darle gloria. Permítenos, Señor, que nuestros ojos, que nuestro entendimiento espiritual sea alumbrado, que podamos seguirte con los motivos correctos, Señor. Purifica nuestros motivos, purifica nuestros corazones, Señor. Por medio de tu palabra te lo rogamos, Señor, y permítenos en fe, Señor, en fe en tu bondad, en tu sabiduría, en poder abrir nuestra mano y decir, Señor, ni siquiera tienes que decirme ni pedirme nada. Todo lo que tengo, mi propia vida es tuya, te pertenece. Toma lo que tú quieras cuando tú quieras, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos como lo que realmente somos, administradores y no dueños de las cosas que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, a nuestra vanagloria. Señor, a nuestro amor propio. Señor, queremos amar como tú amas, queremos seguirte de cerca, queremos conocerte más, queremos contemplarte, Señor, y ser transformados para tu gloria, Señor. Te lo rogamos todo esto en Cristo y por Cristo. Amén.